Ahí estamos ya. Muy bien, muchísimas gracias, Manríquez. Ahí está. Bueno, entonces les decía, ya nos vamos a enfocar en las características que ustedes requieren desarrollar como entrevistadores. Recuerda que es importante, sí, que manejes la cuestión técnica de tu carrera, los criterios, toda la información que te falta, obviamente, por desarrollar durante tu, tu profesión, vaya. Sin embargo, recuerda que es importante y es fundamental que tus habilidades de entrevistador continúen, pero al 100, o sea, que estén bien desarrolladas, que no es una encuesta, que no es una versión de qué tiene, y bueno, eso lo vamos a ir viendo ahorita en el desarrollo de la sesión. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 3 temas, vamos a ver el conocimiento, los conocimientos requeridos en el entrevistador, las principales habilidades precisadas en el entrevistador y los rasgos de la personalidad de un buen entrevistador. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión, ¿ok? Y bueno, empezamos entonces con los conocimientos requeridos en el entrevistador, ¿ok? Bueno, pues ahí vamos. ¿Cuáles son estos conocimientos requeridos por el entrevistador? ¿Ok? Esto quiere decir que si no los tienes, es importante que los desarrolles, ¿ok? Eso es algo que requieres tener muy, muy en cuenta. No es como que ya los tienes. A lo mejor algunos sí, pero otros requieres desarrollarlos. El conocimiento que todo entrevistador requiere tener claro es su trabajo, es decir, qué es lo que va a hacer. ¿Ok? Eso es lo primero que requieres tener claro. Les pregunto, ya sea escrito o ya sea verbalmente, ¿a qué consideran ustedes que nos referimos o me refiero cuando requieres tener claro tu trabajo? ¿Los escucho? A no salir del enfoque de que estás entrevistándolo y empezar como a platicar de otra cosa con él o de manera, o meterte en otra cosa personal de él. No sé, algo ¿Quién así. habla? ¿Quién habla? Jesús Rodríguez. Rodríguez. Okay. Les voy a estar preguntando el nombre para tomarlo en cuenta como participación, ¿eh? Ok, Rodríguez, muchísimas gracias. Y luego me decía Rodríguez que hay que estar claros de lo que estamos haciendo, que no nos vayamos por la tangente, ¿no? Sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué más consideran que es tener claro el trabajo? Tener claro como tu objetivo de la entrevista, o sea, tener el tema y decir, no como una estructura en sí, pero sí estar en ese enfoque y que no se salga de eso, pues, de ese tema específicamente, y no hacer preguntas tan así pues como repetitivas. Redundantes. Ajá, redundantes. Ok, muy bien. ¿Quién participó? Andrea Saldaña Salgado. Saldaña, ok, muchísimas gracias. Ok, no evitar ser redundante, estar claro en el objetivo. ¿Alguien más? También el conocer nuestro papel, por ejemplo, no dar recomendaciones, por ejemplo, médicas o otro tipo de rama que no nos corresponde. Ok, evitar dar recomendaciones médicas, tomar otra rama que no les corresponde. Muy bien. ¿Quién habla? Herrera. Herrera, muy bien. Ok, y sobre todo es importante que tengan claro su trabajo, así como decían, estar claros el objetivo, no hacerlo en una charla, no dar recomendaciones, que sepan qué es lo que van a hacer. Les pregunto también, ¿qué sería lo que primero tienen que tener claro a la hora de desarrollar una entrevista en cuanto al contenido que van a obtener? ¿Qué es lo que se deben de saber de memoria? Si no, detalladamente, al menos las áreas que conlleva su entrevista. ¿Qué es lo que requieren saberse de memoria? Ya lo vimos la sesión, la primera unidad. Saber de qué manera lo vamos a entrevistar, si va a ser con
estructurada, semiestructurada, o alguna de esas variantes. Es parte del desarrollo, no es la que estoy buscando, pero sí, definitivamente hay que saber cómo vamos a abordarlo. ¿Quién participó? Jesús Ok, Rodríguez. Rodríguez, muy bien, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? A ver. No es la anamnesis. Exactly, No es la exactamente. anamnesis. Es la anamnesis. ¿Quién habla? Trasviña. Trasviña, ok, gracias. En efecto, lo que primero tienes que tener claro en la mente es la anamnesis. Esa te la tienes que saber de faul. Y decíamos que había 4 indicadores en la anamnesis. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? De ustedes, los nutriólogos. Datos personales, indicadores Hasta hablamos de un acróstico, un acrónimo, que es muy práctico para saberse los indicadores. Medidas antropométricas, Ajá. bioquímicos, Sí. clínicos y dietéticos. Y datos Muy bien. personales. Bueno, y datos personales, iniciando con ellos. Ok, entonces es eso, tener clara la anamnesis desde el principio, tener claro cada uno de los indicadores y acordarse, obviamente, esto lo van a desarrollar con la experiencia, más o menos qué preguntas se pueden hacer en cada uno de ellos. Obviamente, ustedes en esta parte de la anamnesis sí llevan el cuestionario como tal, o sea, no es como que a lo mejor se te olvida, pero con el tiempo a lo mejor vas a ir teniendo la habilidad, pero siempre tenerlo muy, muy claro. La otra, el entrevistador requiere tener clara la cultura. La cultura, obviamente, sí es importante la tuya, definitivamente, pero sobre todo la cultura de tu entrevistado, de tu cliente, de tu paciente. ¿Ok? ¿Cuál es el motivo por el que ustedes consideran que la cultura es importante tenerla presente? Porque no vas a hablar igual o sea, dependiendo la cultura, es como tú vas a hablar y del tipo de preguntas, y así por el diferente vocabulario que existe para que sea más entendible, y también porque a veces algunas culturas tienen como su forma de pensar y que luego tú no te veas mal por decir comentarios fuera de lugar por su cultura, precisamente por eso. Ok, por las palabras. ¿Quién comentó? Andrea, igual. Ok. Le pregunto porque como estamos en la pantalla a todos, ¿no? No me sale quién habla. Cuando nomás estamos nosotros sí me aparece. Entonces, como estamos proyectando, pues no sale ahí. Ok, sí, para tener en cuenta el vocabulario, el contenido social. ¿Y qué más? ¿Cuál otro creen ustedes que pudiera ser la importancia de la cultura? También para saber de dónde proviene, porque es una parte importante para poder dar, pues, conocer su alrededor. ¿Su contexto? Ajá. Y para igual no llegar a insultar a la persona por algo que digamos o hagamos. Ok, ¿quién habla? Ruiz. Ruiz, ok, gracias Ruiz. Muy bien, evitar algún tipo de discernimiento por alguna opinión que tengamos. Y en su carrera, ¿qué creen que tengan que ver la cultura? O sea, que en cuanto a la nutrición, ¿por qué es importante la cultura? Entiendo los factores sociales que son los que están compartiendo, pero en su carrera, Maestro, mande. pues en mi opinión, y creo que nos han estado enseñando es por el tipo de alimentación. En muchas ocasiones ellos pueden tener distintas tradiciones, costumbres o prohibiciones de alimentos, entonces es necesario saberlos nosotros como nutriólogos para ver qué no le vamos a dar o qué si es necesario pues ponerle en su plan alimenticio. Ok, perfecto, muy bien, eso. Sobre todo, ¿quién hablaba? Wences Landín. Wense, sí, cierto. Así es. Sobre todo los hábitos alimenticios de esa cultura. Aquí en la ciudad de La Paz, no sé si lo sabrán o si no se los comparto, hay una comunidad de judíos considerable. Algunos, no sé las cantidades, pero más de 200 sí son. Y realizan su vida normal. Sin embargo, obviamente la comunidad judía tiene sus criterios de qué cosas sí hace y qué cosas no. Dentro de ellos, sobre todo los judíos, no son tan parcializados como los católicos. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, los judíos no comen carne de puerco.
Entonces, ustedes como nutriólogos hay que tener en cuenta este detalle, ¿ok? Que un judío no va a comer carne de puerco. Ahora, si te llegara a tocar un judío que come puerco, quiere decir que no es un judío muy ortodoxo. Y eso te va a también dar información a la hora de cómo tratar a este paciente, a este cliente. ¿Por qué me refiero tan parcial como los católicos? Los católicos nomás no comen carne en Cuaresma, ¿ok? Entonces es la única ocasión que a lo mejor se medio privan de hacer algo. O hay algunos católicos, por ejemplo, los sacerdotes y las hermanas, se me fue el nombre técnico, pero bueno, las que decimos que son monjas o que son madres, de religión, proceden algo que regularmente es el ayuno, ¿ok? Entonces, esto genera un desgaste físico también, pero sobre todo, tú como nutriólogo, si te llegara alguien con este tipo de cultura o de religión, pues hay que tomarlo bastante en cuenta. Y bueno, la conducta humana. Tomar en cuenta siempre que el ser humano tiene una serie de acciones tan complicadas. Mira, que yo me dedico a esto. Muchos jóvenes, cuando ingresan a la carrera de psicología, cuando les pregunto cuál es el motivo en las primeras clases por el cual eligieron la carrera, uno de ellos muy constante, o al menos siempre surge cuando les hago esta pregunta, es que porque quieren conocer cuál es el motivo de que la gente hace lo que hace o piensa lo que piensa, o conocer la mente, cómo poder dominarla o cómo poder manipularla. En algunas ocasiones lo han comentado y yo les comparto, pues irónicamente, que si lo logran, pues me digan cómo, porque yo todavía no tengo ni la más remota idea. El ser humano es muy complicado, muy complicado. Entonces, tomar en cuenta eso, que hay una conducta humana que te puede impulsar a lograr el objetivo, en este caso cuidar sus hábitos alimenticios, como también increíblemente el que vaya contigo a pedirte los cambios de hábitos alimenticios, pues aun cuando esté solicitándolo, se puede meter el pie a sí mismo y es una cosa muy complicada. ¿Preguntas o dudas hasta esta primera parte? No, profe. Ok, entonces tenemos claro, hay que tener siempre en cuenta tu trabajo, qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, la cultura de tu entrevistado y la conducta humana, sobre todo la del entrevistado. Sin embargo, tú como entrevistador, ten en cuenta eso, la cultura humana. Lo vamos a ver en la segunda parte de la clase después del receso y vas a ver a qué me refiero con la cuestión de la conducta humana. Bien. En el trabajo, ya lo platicamos un momento, las áreas relacionadas con tu ejercicio profesional, aparte obviamente de lo que es la estructura de cómo lo vas a hacer. Yo te pregunto, ¿qué áreas están relacionadas con tu carrera? O sea, imagínate que llega un paciente, un cliente X motivo, y bueno, pues tú empiezas a trabajar con él y requieres a lo mejor pedir un apoyo de algún otro profesional. ¿Con qué profesionales puedes trabajar? ¿Con un psicólogo? Ok, un psicólogo, si fuera alguna cuestión de un trastorno alimenticio. ¿Con qué más? Psiquiatra. Ya en una cuestión mucho más elaborada, ok, a lo mejor tu paciente es de orden psiquiátrico, llegó a ti, ok. ¿Qué más? ¿Qué otro profesionista? Un doctor, un médico. Un médico, ok, pues para llevar el seguimiento de la situación orgánica de tu paciente. ¿Qué más? ¿Quién más? Pues ¿Pediatra? puede ser Un geriatra si fuera una persona, un adulto mayor. algún, no sé, algún dermatólogo, puede que algún alimento le haya causado algún tipo de alergia, no sé, en la piel. Ok, un dermatólogo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro profesionista puede trabajar de la mano contigo? Porque En el puede ámbito ser deportivo, el entrenador. el entrenador si es un deportista, excelente, porque puede ser que llegue derivado de ese profesionista contigo, pero puede ser que al revés, llegue contigo y tú también lo derives a este profesionista. ¿Sabe qué? Revise esto con su médico, reviste esto con un dermatólogo, reviste esto con un alergólogo, a lo mejor, porque si le hizo reacción en la piel, pues ese es nada más ver qué fue lo que sucedió, pero el alergólogo te va a decir
qué sustancia, qué enzima, qué hormona fue la que generó esa reacción ya de manera interna. ¿Qué otro profesionista creen que pudiera trabajar con ustedes? Dice Jiménez, un fisioterapeuta, ok, muy bien. Podría ser también de gastronomía, ¿no? Un chef o algo así con nutrición. Un gastrónomo, dice usted. Ajá. Pudiera ser, a lo mejor algún paciente que tenga algún... me voy muy arriba, ¿no? A lo mejor dos cosas. Si el nutriólogo va a cambiar los hábitos alimenticios, por ejemplo, de una estancia infantil, regularmente con quien trabaja es con las personas que preparan los alimentos. En un restaurante, si quieren de pronto crear un menú vegetariano o un menú saludable, pues también el nutricionista es el que va de la mano con el gastrónomo. O ya en un caso de muy high class, pues entonces sí trabajas con el chef, ¿no? Para qué es lo que le va a dar de comer a la persona. También comenta Calderón, un endocrinólogo, ok, si es que tu paciente es a lo mejor con problemas de tiroides, hiper o hipotiroidismo, también pudiera ser. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por estar participando. Ya ven qué bonito se oyen, qué bárbaro. Así está bien, que sigan fluyendo. La cultura, pues ya lo decíamos, el contexto que le rodea al paciente, al cliente, los comentábamos un momento, ¿no? La cuestión del paciente que puede tener alguna religión como el judío o el católico muy, muy ortodoxo también. ¿Qué otra cultura creen que pueda o qué rasgo dentro de la cultura pudiera ser fundamental o que conocen ustedes a lo mejor así como un judío o un católico, algún otro rasgo que ustedes vean? Por ejemplo, aquí de la ciudad de La Paz. Por ejemplo, en la maestra de nutrición nos comentó en el cuatri pasado que ella venía de Guadalajara y allá el queso, pues el fresco, aquí le decimos queso fresco y allá lo conocen como, creo, queso, es el cottage, creo que es, algo así. Que es como lechoso. Ajá, y pues aquí se los ponía así y la gente como que se confundía un poco en cuestión de ese alimento, porque pues aquí es fresco. Ok, el nombre de algunos alimentos. Comenta Villavicencio, gracias, comenta Villavicencio, el Ramadán. ¿Qué es el Ramadán? ¿O a qué se refiere? No sé si es lo que creo que es. A ver, Villavicencio, si nos puede escribir o nos puede platicar si es que no tiene su micro. Sí, es como de la cultura del Islam, algo así. Son como ayunos prolongados en determinadas fechas, en abril. Sí. Así que acaba de terminar, ¿no? Ok, sí era el que estaba pensando entonces. Para los que tengan por ahí un poco para que conozcan lo que nos comparte Villavicencio nos contextualicemos todos, el Ramadán son unos hábitos, sobre todo de Medio Oriente, que son ayunos prolongados, o sea, casi una cuarentena, de hecho, precisamente. De hecho, el ayuno, muchas de estas culturas lo propician o lo producen, o más bien lo realizan, por el hecho de que les hace una conexión muy espiritual. Bueno, ¿cuál es esta conexión espiritual? Orgánicamente, el ayuno, probablemente algunos de ustedes ya lo ubique, si no se los comparto, el ayuno genera alucinación. Entonces, esta alucinación, pues, algunos lo traducen como contacto espiritual. No digo que sea mentira, puede ser que sí sea cierto. Sin embargo, el hecho del ayuno genera esta alucinación. Ya como contexto muy cultural, algunos cantantes para poder componer precisamente ayunan por un tiempo prolongado y esta alucinación que les hace que compongan muy bien. Y comentaba en una entrevista este cantautor mexicano que acaba de fallecer ya hace tiempo, como 3 años, Juan Gabriel, decía que él hacía mucho ayuno precisamente para poder componer. En la cultura sudcaliforniana,
imagínate que te llega un paciente de allá, de las orillas, de lo que es la sierra. ¿Cómo crees que sus hábitos alimenticios vayan a verse influidos por su cultura, por sus hábitos? Qué mayo. La exposición de los alimentos. ¿La qué? O sea, ¿qué alimentos tienen a su alcance? Ah, los alimentos que tienen a su alcance, ok. Gracias. Por ejemplo, pudiera ser, ellos tienen mucho hábito, como decían, del queso, de la tortilla, sobre todo de la de harina, las carnes secas, precisamente por las distancias, la machaca o la cecina, el borrego, el chivo, o sea, comida muy, muy seca. Sí comen, obviamente, caldos, pero su cultura o sus hábitos tienden más hacia la comida seca. Bueno, pues ahí está. Y la conducta humana, pues requieren entender a su cliente, su paciente como único, para así poder predecir su probable comportamiento. Eso es fundamental, muchachos, que estén claros que que cada paciente que llegue, aunque los dos hayan tenido tiroides, aunque los dos hayan tenido pacientes problemas de bulimia, de anorexia, o que los dos sean deportistas de alto rendimiento, cada paciente es diferente. A lo mejor tienes un norte de un esquema de cómo tratar por la experiencia que tengas a este tipo de pacientes. A lo mejor de pronto te enfocas en personas que tengan problemas alimenticios de orden psicológico o los de alto rendimiento deportivo. Y aunque ya más o menos sepas, siempre conocer el contexto, sobre todo humano, es decir, la situación emocional por la que está pasando tu paciente o cliente, esa es la determinante, esa es la que te va a poder predecir el comportamiento, porque tal vez los dos son atletas de alto rendimiento, pero uno no tiene a sus papás, viene de fuera, y otro, pues a lo mejor tiene todos los recursos económicos, el apoyo de sus padres. Entonces, ese tipo de situaciones, aunque vayan enfocados hasta en la misma actividad física, pues el contexto emocional, el contexto de la conducta humana es la que va a ser la gran diferencia. Bueno, vámonos a lo que sigue. Bueno, ¿preguntas o dudas sobre este tema que acabamos de dejar? No. Muy bien. No, profe. Vámonos a las habilidades precisadas en el entrevistador. Mándeme. ¿Puede regresar la diapositiva tantito? Tantito. Ahí está, ya. Ay, profe, gracias. Trate de no copiar todo lo que está ahí. De todos modos va a tener las diapositivas. Quédese nomás con la idea ahí principal. Gracias, profe, ya. Ándele, pues. También gracias por ignorarme. Muy bien. No, sí le... Ay, profe. No se crea. Bueno, y luego dice habilidades precisadas en el entrevistador. Son 4 las principales habilidades que un entrevistador requiere manejar, ¿ok? Y estas son las 4 habilidades, es decir, recuerda que una habilidad no necesariamente se tiene, se desarrolla, ¿ok? Hay personas que a lo mejor sí se nos da por alguna situación del ambiente contextual y bueno, se nos da más fácil. Sin embargo, habrá otras personas que no se les da y requieren desarrollarla. No es que no la van a poder hacer. No sé si has escuchado o has conocido personas que dicen, no, yo soy así, no voy a cambiar. No, es que así es mi papá, así es mi mamá, yo también así soy. Eso no eres una piedra, no eres algo que no se puede cambiar, ¿ok? Hasta el mismo Miguel Ángel hizo al David de un mármol, obviamente la pudo transformar, tú te puedes transformar evidentemente y desarrollar alguna habilidad, ¿ok? Las habilidades sociales, y hay que tener un dominio de las normas sociales, saber qué decir y saber qué no. ¿Qué normas sociales conocen ustedes? ¿Y creen que sean importantes desarrollar en la consulta? Los oigo, los leo.
¿A alguien se le acaba de morir el audio? Tal vez lo que hablaba de tutear a la persona, que nos explicó en el anterior parcial, que era no tutearnos con él, no darnos como que por hecho de que vamos a hablarle de tú, o algo así. Okay. Que sí lo pueden hacer, sin embargo, hay que iniciar hablando de usted. En cuanto la persona les cambie el rol, no tuteame, entonces ya. Pero sí, concuerdo con con Rodríguez, sí era Rodríguez, ¿va? Sí. Ya voy afinando el oído. Dice Jiménez Mejía, ¿en qué sentido? Bueno, las normas sociales que usted viva, diga, las normas sociales van a ser aquello que nuestros padres regularmente, o quien sean nuestras figuras de autoridad, puede ser algún abuelo, alguna abuela, si es que vive con ellos, que le llaman educación, pues, ¿cuáles son las normas de educación sociales, de convivencia? Y eso se lo comento a Jiménez que preguntaba. Luego dice Carlos Túñez, dice, tal vez los derechos, el respeto, por ejemplo. Ok, aunque el respeto es un valor más que un derecho. Me gustaría, estoy de acuerdo que es el respeto. Me gustaría saber un ejemplo de esto que usted nos comparte. Luego dice Amador Cante, tener reglas hacia la conducta. Definitivamente, me gustaría que nos dijera qué tipo de reglas considera usted. Luego dice Jacqueline Agúndez, no interrumpir a la persona, saludar, eso, ok, es excelente. Saludar cuando llegue, buenos días, ¿cómo está? Y despedirse pues cuando se vaya, ¿no? No pisar las palabras de la persona, dale oportunidad que hable. Dice Manríquez, saludar al presentarse, al llegar a un lugar, definitivamente. Sobre todo, llegar no solamente desde la consulta, a lo mejor algunas veces yo creo que así va a ser, van a tener una serie de pacientes esperándoles y estás en tu consultorio, está tu secretaria o tu recepcionista atendiéndoles y tú pasas porque vas a tu consultorio y tienes que pasar por la sala a lo mejor de espera y no pasar como burrito. Eso es, por favor, desde ahí empieza el protocolo social de educación. Buenas tardes, con permiso, y a lo que vas. A lo mejor tampoco te quedas a platicar con todos, pero sí, buenas tardes, ¿tienen calor? ¿Les gustan que les prendamos el aire? ¿Gustan un vaso con agua o una botellita con agua? Eso desde el principio. Luego decía, Trasviña, puntualidad, por favor, vestimenta adecuada, sobre todo con los hombres, eviten los pantalones entubados, profesionalmente hablando, a eso es a lo que me refiero. Ustedes en la vida diaria lo pueden usar si quieren, aunque muchas veces el contexto laboral les va a imponer algún tipo de normas, pero hablando en la vida diaria, pues vístanse como les dé la gana. De acuerdo al contexto, pero por ejemplo, si vas a consulta, hombres eviten los pantalones entubados, las camisetas justas, a no ser, repito, que el contexto se los pida. Si son entrenadores deportivos, pues va a ser común de pronto verte en este tipo de ropa. Pues ahí sí no hay como que, yo está mal que te veas así. Sin embargo, si es la consulta normal en tu consultorio y atiendes de todo tipo de pacientes o clientes, pues sí, adecúate a ese contexto. En las mujeres eviten también un poco las prendas ajustadas o muy escotadas. García Vilés dice, no ser llevado, no hacer chistes, por ejemplo, de su peso, por favor. Guadalupe Rosas, aunque eso del chiste del peso, la sociedad te lo va a pedir, que siendo nutriólogo en ningún lado lo puedes hacer. Es como cuando vemos psicólogos y somos sarcásticos, como que caemos gordos. Pero bueno, luego aprendemos a vivir con ello. Rosas, dice Rosas García, no ser imprudente y no hablar solo de nosotros o nuestro caso, sí, de tu historia, ¿no? Yo lo viví, yo lo hice, eso es evidentemente. Tener un lenguaje corporal adecuado, pregunta Amador. Sí, a lo mejor no sé a qué se refiera, me gustaría que nos lo explicara un poquito más, porque pudiera yo hacer una entrevista, una interpretación de lo que
se refiere con lenguaje corporal adecuado? A lo mejor no tocar mucho al paciente, creo que es a lo que usted se refiere, pero si me lo puede explicar, mucho mejor. Luego dice Trasviña, aseo personal. Hoy sí, por favor, en el caso de los hombres, rasurarnos un poquito, o si quieren ustedes ya usar la barba, que no se vea esta barba descuidada, ¿no? O sea, conforme va creciendo, váyansela alineando. Y luego dice amabilidad, el trato igualitario con todas las personas, no crear diferencias, excelente. Muy bien, bueno, pues ahí están algunas de las normas sociales que es importante trabajar. ¿Cuáles son 3 temas que se dice que nunca hay que platicar, luego tocar en este tipo de situaciones? Dice Calderón, en caso de no poder realizar la entrevista, tener la educación de avisar. Sí, por favor, avisen, sobre todo con 1 hora de anticipación, ¿eh? Esa es una regla profesional. Con 1 hora de anticipación, avisar que no vas a poder llegar o que no vas a estar. Y también yo te invito a que ya de plano, si se te salió de control esta situación, en la medida de lo posible, hacer una consideración económica por el fallo que tuviste, ¿ok? Es decir, si empalmaste a algún paciente o te salió algo de improviso o se te perdió el tiempo y no pudiste avisar, se te perdió porque estabas tan metido en alguna otra situación personal o laboral, dale alguna consideración como la siguiente consulta es a medio precio o no va a tener costo, no sé, tú verifica ese detalle ahí que te corresponde, pero sí da ese tipo de beneficios, yo te lo recomiendo. Y bueno, dice Herrera, política, religión. Ok, de los temas que hay que evitar hablar, política, religión y sexo. Eso evita hablarlo, ¿sale? Entonces son esos 3 temas. Fuera de que les preguntes al menos qué religión profesa para nada más saber, ni siquiera como dentro de la anamnesis, eso no te lo pide, pero sí tú para que sepas más o menos, como te decíamos hace rato, el judío o el católico, qué situación puede haber, no tanto como para ver si comparten las creencias, pero la religión es importante por lo que comen, ¿no? Ah, no, sí, pero nada más preguntarle, ¿usted es católico? Sí, y tiene algún tipo de hábitos, esto sí, pero se acabó. No nos referimos a, ¿usted cree que primero vino Adán y Eva? O eso de comer carne, pues yo interpreto que es carne humana, no carne de animal, y ese tipo de situaciones. En cuanto a lo que comenta Amador, que sí era importante saber lo que comen por la religión. Sí, más no indagar en las creencias y ponerte a debatir las creencias del paciente con las tuyas. O sea, si él te dice, yo ayuno todos los días, pero aparte es diabético, pues a lo mejor sí le haces el comentario de que el hecho del ayuno prolongado en un diabético es un tanto inadecuado. Pero él te dice, es que mi religión así es y no lo voy a cambiar, y que tú te pongas a ponerte a discutir de, no, mire, es que eso de la religión no es adecuado. Eso sí ya está totalmente fuera de contexto. ¿Ok? A lo mejor nada más hacer una recomendación. Si él no lo quiere, pues bueno, ya. Que tenga claro que eso va a retrasar un poco la mejoría. Luego dice, comunicativas, manejas del lenguaje verbal y no verbal. Ya lo comentabas un poco hace un momento, Amador, donde decía que el lenguaje no verbal hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo, obviamente, las entonaciones, el énfasis, la claridad, la seguridad con la que hablas y obviamente el lenguaje no verbal a poder enfatizar tu lenguaje verbal con el no verbal e identificar más bien el lenguaje no verbal de la otra persona, porque una persona te puede estar diciendo sí verbalmente, pero no verbalmente con su cuerpo te puede estar diciendo no. Y yo le daría un peso mucho más fuerte al no verbal, porque el no verbal tiene un peso obviamente más importante. Luego viene las analíticas e interpretativas, que es la búsqueda de la coherencia en la información recibida, que comparte la información de lo que es el lenguaje no verbal. Comenta Calderón. Ah, no, mentira, ya lo leí. La búsqueda de la coherencia en la información recibida, ver que lo que se te diga es adecuado con lo que tú estás recibiendo.
¿Ok? Y bueno, toma de decisiones. Evitar juzgar es evitar asumir. ¿A qué me refiero con esto? Si un paciente tiene un hábito inadecuado, sí es importante, obviamente, que le hagas saber que esa conducta que está tomando está a lo mejor dificultando el progreso. Sin embargo, evitar en el juicio, ¿ok? Puede ser que haya un condicionamiento, un anclaje en este tipo de conductas, por eso la persona no la puede visualizar. En un tema muy, muy terapéutico, que entiendo que no es tu corte, se le conoce dentro de la rama de la Gestalt hacer el fondo figura, es decir, que todo lo que es inconsciente, o sea, lo que la persona no está viendo, pero tú sí estás viendo como profesionista, a lo mejor en sus malos hábitos, hacérselo ver para que la persona esté clara de lo que está sucediendo. Y eso es lo que la persona va a hacer que caiga en insight o que se dé cuenta de la situación que tiene y poder cambiar el hábito. Por ejemplo, en el caso de la nutrición, una persona que es diabética, pero pues le encanta hacer postres y le encanta la repostería y mínimo se chuta al día su rebanada de pastel, de chocolate, de esos gruesos de doble, de que tiene chocolate por todos lados. Entonces, ese tipo de situaciones no eviten llegar diciendo, es que usted muy buena para la comida, pero, o sea, cuídese, eso no se hace. Ese tipo de situaciones, porque ya le estás juzgando, no es que lo que estés diciendo es inadecuado, la forma en la que la estás diciendo es inadecuada. ¿Okay? En vez de decir, es que usted come mucho azúcar y sus pastelitos muy buenos, pero mire cómo la tiene, oiga, por eso luego no avanza. O sea, eso es un juicio, eso es inadecuado. Lo adecuado sería, al parecer está usted perdiendo el orden del consumo de sus cantidades de azúcar, de glucosa, y esto le va a alterar considerablemente y pudiera empeorar su condición y retrasar todo lo que está logrando hasta este momento, que es exactamente lo mismo que le dijimos hace rato, pero de una manera más educada, más social, como lo decíamos hace un momento. Y sobre todo, evitar asumir. Miren, les puedo decir como experiencia de vida, asumir es la madre del fracaso. Jamás de los jamases asuman una información. Mejor pregunte, porque el que pregunta no se equivoca. Entonces, evite asumir información, ¿ok? Entonces, a lo mejor te llega un paciente y a lo mejor el tema te da un poco de cohibición y es un paciente feminizado, pero con rasgos muy masculinos y a lo mejor a ti este tipo de temas te genera un poco de ansiedad o al revés, una mujer muy masculinizada, pero con rasgos femeninos, y pues tú llegas pensando, no, pues a lo mejor es gay, ¿no? O a lo mejor es trans, o a lo mejor es lesbiana. Y das por hecho y te brincas esa parte, pero a la hora de la plática y de todos los datos resultó que ni fu ni fa, o sea, así es físicamente. Y es heterosexual y es, sin ningún otro tipo de conflictos, o a lo mejor tiene alguna alteración orgánica, no necesariamente producida por él, sino así es, pues, o tuvo alguna condición cromosómica alterada, y pues tiene otra condición física. Pero tú asumes eso, y eso va a generar un conflicto a la larga en tu desarrollo de entrevista. Recuerdo mucho, ahorita se me vino a la mente, que cuando estaban haciendo las entrevistas me tocó ver 2 o 3 personas, no voy a decir los nombres, que estaban entrevistando algo, pero sí me parecía, o que si no eran familiares muy cercanos, como la mamá, la abuelita o una tía, llegaban a la parte, sobre todo las mujeres, llegaban a la parte de la cuestión ginecológica y tu cliente, paciente, entiendo yo, por lo que veía, lograba ver en sus rasgos gestuales, te mentían,
para no darte más información. Probablemente sí lo sabías o probablemente no. Y tú asumías esa información. ¿Ok? O sea, por ejemplo, creo que en una ocasión le preguntaron que si su periodo, si estaba normal, era regular, y creo que te dijo no, les dijo a alguien no, y se brincaron esa pregunta. O sea, la pregunta inmediata era, ¿hace cuánto fue que le bajó? ¿O cuál es el motivo por el cual no es eh, regular? ¿Está usted en su climaterio o está ya usted en su menopausia? ¿Hace cuánto fue que todo eso? Y se brincaron eso, ¿ok? Entonces, esa información es estar asumiendo algo. Recuerdo, creo que fue en el otro grupo, a un muchacho le preguntaron, estaba atendiendo a un adulto mayor y el adulto le dijo que estaba tomando metformina. La metformina es para el diabético. ¿Para el diabético o para la presión? ¿Alguien se acuerda? Se me fue ahorita la enfermedad para la que se trata la metformina. Para la diabetes, ¿verdad? Sí. Y entonces el paciente le dijo que tomaba metformina y le pregunta al muchacho, ¿y qué es eso? Y le dice, y la persona no le contestó. Y el muchacho siguió preguntando otra cosa. Entonces, era importante saber cuánta cantidad de metformina toma, qué tan seguido, bla, 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 bla. ¿Cuándo fue la última vez que lo tomó? Entonces, eviten asumir un tipo de información. Estuvo adecuado que preguntara para qué es. Sin embargo, porque en ese momento la experiencia no la tenía, ¿no? Seguramente, si yo hubiera preguntado y que le dicen es para la diabetes, para futuras ocasiones que le digan metformina, pues ya no va a preguntar para qué es. ¿Okay? Pero sí la regularidad con la que la consume. Bueno, preguntas o dudas hasta aquí de este tema. No, profe. No, profe. Ok, muy bien. Rasgos de personalidad de un buen entrevistador. Ya, fíjate cómo pasamos de lo general a lo particular. Nos fuimos de las cuestiones de que la persona requiere tener clara de conocimiento. Después nos fuimos a habilidades. O sea, una cosa que lo conozcas, otra cosa que lo desarrolles. Y esto ya son rasgos de personalidad. Esto ya lo tienes tú. Aunque también como una habilidad, si no la tienes, la puedes desarrollar. Aunque ahorita vamos a ver y te vas a dar cuenta que cuentas con todas. Solamente requieres como irlas afinando, ¿ok? Eso es por default importantísimo. ¿Cuáles son? Pues es el autoconocimiento, la autoaceptación, la autorrealización, la capacidad para escuchar, la flexibilidad y la empatía, ¿ok? Entonces, repito, los rasgos de personalidad que todo entrevistador requiere tener son autoconocimiento, autoaceptación, autorrealización, capacidad para escuchar, flexibilidad y empatía. En un momentito más los vamos a ver cómo es que si careces de alguno de ellos, pues la entrevista se te puede complicar. Requieres tener estos criterios, estos rasgos de personalidad tú desarrollados como ser humano, punto y aparte de que seas nutriólogo, como ser humano, requieres desarrollarlos para que a la hora de una entrevista, en este caso ya profesional, pues logres desarrollarte de la mejor manera. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, nos vamos a ir a un receso de 5 minutotes, ya saben, y vamos a regresar para la segunda parte de nuestro tema. Bueno, pues ahí te lo dejo. Vámonos a comerciales y volvemos. Ándele pues.
Ahí estamos. Bueno, les comentaba, ya regresamos a receso, tuvimos unas fallas técnicas para aquellos que se lograron dar cuenta. Tuvimos una situación por ahí, pero bueno, ya estamos de regreso. Bueno, estuvimos hablando un poquito de la situación de lo que era los conocimientos, vimos las habilidades y vamos a indagar un poquito a los que ya serían los rasgos de la personalidad. Pero bueno, antes de que iniciemos de lleno en este contenido, les voy a pasar lista el día de hoy, así que vayan prestando atención para las cuestiones del micro y de la asistencia, ¿sale? Porque al parecer hoy sí hubo algunas faltas. Bueno, entonces vayan preparando sus micrófonos. Vamos. Les voy a pasar lista. Así que prestamos atención, por favor. Dice, tengo problemas sin la señal, dice Castro Peralta. Bueno, aquí lo esperamos, no se preocupen. No sé qué es sin la señal, pero hacer con la señal, más bien, ¿no? Sí, ya lo entendí. Bueno, aquí lo esperamos, no se preocupe. Aquí estamos hasta las 10:40 de la mañana. Bueno, entonces, paso lista. Aguilar. Presente. Agúndez, Castro. Presente. Agúndez Mesa. Presente. Amador, Cante. Presente. Amador Ibarra. Presente. Ábalos. Presente. Avedaño. Caballero, no vino Avedaño. Caballero. Presente. Calderón. Presente. Castillo. Presente. Castro. Presente. De la Peña. Estoy fallando. Presente. García. Presente. Herrera. Presente. Jacinto. Presente. Enríquez. Presente. Jiménez, perdón. Presente. Martínez. Presente. Mendoza. Presente. Núñez. Presente. Rivera. Presente. Rodríguez. Presente. Rosas. Presente. Ruiz. Presente. Saldaña. No vino Saldaña ahora. Sarabia. Aquí, profe. Sí presente. vine, profe, pero se me trabó el cel y no podía picarle ahí. Soy Saldaña. Estaba desayunando, no se haga Saldaña. Trasviña. No. Presente. Vargas. Presente. Villavicencio. Presente. Wens. ¿No estaba aquí hace rato, Wense? Sí, presente. Oh, No escuché que me mencionara. sí, usted sí viene a desayunar, la acabamos de escuchar claramente cómo No. pasó ahí el trago de cereal o quién sabe qué. El Zúñiga no vino, ahora no lo he leído. Bueno, ok, ahí está la lista. Entonces, vámonos a lo que sigue. Les voy a regresar la presentación. Amador Cante, profe, alumna. ¿Y luego qué sigue? Bueno, vámonos. Aarón le comentó que no servía su lab, algo así, en la publicación que hizo. Bueno, lo checo entonces al ratito para ver qué situación tuvo Zúñiga. Ok, característica del entrevistador. Ok, ahí les va a aparecer. Nos vamos donde nos quedamos. Tuvimos unas fallas técnicas
Pero bueno, la vamos a arreglar para la otra. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Conocimientos requeridos en el entrevistador y principales habilidades precisadas en el entrevistado. Ya decíamos los conocimientos, lo que era el trabajo, la cultura y la conducta humana, y las principales habilidades eran las sociales, las comunicativas, las de analistas e interpretación. ¿Y cuál era la última? ¿Se acuerdan? Toma de decisión. La toma de decisiones, muy bien, gracias. Y bueno, ¿qué es lo que nos falta pendiente? Pues ya habíamos empezado a ver nada más los rasgos de personalidad de un buen entrevistador. Y bueno, vámonos a lo que sigue. Decíamos que era el autoconocimiento, la autoaceptación, la autorrealización, la capacidad para escuchar y la flexibilidad y empatía. ¿Ok? Vamos a ver qué tiene que ver viendo esto, o sea, qué tiene, en palabras muy coloquiales, qué fregados tienen que ver tu persona a la hora de entrevistar. ¿Ok? Así de manera muy general, ¿para qué creen que es importante esto? Saberlo. O sea, ¿qué tiene que ver tu personalidad con el hecho de realizar una actividad de orden profesional? Los leo, los escucho. Pues, por ejemplo, la empatía que hablábamos la vez pasada de que tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, tratar de entender su situación, verlo desde su perspectiva. Ok, verlo desde la perspectiva, gracias. ¿Quién habló? Jesús Rodríguez. Rodríguez, gracias Rodríguez. ¿Alguien más? ¿Qué tiene que ver tu desempeño personal, o sea, tus rasgos personales con el hecho de una entrevista? Yo creo que tiene que ver un poquito más con la relación del médico-paciente, que tanto se desenvuelva el paciente y la relación que se lleva a partir de la primera consulta o de prueba. Y también yo creo que se sigue yendo, pues así, el proceso del trabajo. Ok, la facilidad que va a dar la relación paciente. Dice Agúndez Mesa, gracias a quien participó. También dice Agúndez Mesa, transmitir confianza y seguridad al paciente. Ok. Bien, va sobre eso. Y bueno, vámonos sobre lo que es el autoconocimiento. Cuando nos referimos al autoconocimiento, tiene que ver con la mayor sensibilidad a los hechos que suceden a su alrededor. Ojo, ya no estamos hablando del paciente, para que nos quitemos esta idea de la cabeza. Cuando hablamos de rasgos de personalidad, estamos hablando de ti, ¿ok? De ti, futuro profesionista de la nutrición que va a atender a seres humanos. Esto, repito, estamos hablando de ti, no estamos hablando del paciente. El autoconocimiento, es decir, que tú tengas mayor sensibilidad a los hechos que suceden a tu alrededor, o sea, lo que estás viviendo tú en tu esencia, para que sepas cuál es el origen y cuál es la causa. Es decir, que tú tengas claramente e identifiques qué es lo que genera que tú te comportes de tal manera y que realices ciertas acciones. A ver, así quien guste comentar, dice por ahí Amador Cante, una motivación. Sí, una motivación, pero aquí nos vamos a las dos líneas. ¿Qué es aquello que te gusta y te motiva, pero qué también es aquello que no te gusta y te desmotiva? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué cosas a ustedes de las personas les incomodan? No hablo de unos pacientes, sino que tú vas en la calle o estuviste en la universidad o a lo mejor en la prepa o vas al cine, vas a comer a lo que sea y hay conductas de las personas que te incomodan. ¿Qué conductas te incomodan? Quien guste compartirnos. Negatividad y abuso. ¿Negatividad y qué? Abuso. Abuso, ok. ¿Quién compartió? Herrera. Herrera. Imagínese, Herrera, que te llega un paciente que te llega contigo y te dice, no, es que estuve con otro nutriólogo y la verdad no servía, era bien malo. Y su consultorio, o sea, bien feo. Y
pues ni tiempo tenía y aparte era bien cortante. Y pues eso que me dio esta persona, pues ni me sirvió. Entonces, yo no veo resultados, ni lo que le pagué, y que te diga, y vengo pues a ver usted cómo es. ¿Qué sensación te daría? Pues yo creo que es una persona muy crítica, ¿no? Pero a ti, ¿qué te causaría? ¿Qué Pues, reacción tendrías? como tal vez intimidación, depende, porque si llego a hacer un trabajo también me habla lo mismo. Es importante también ahí la influencia, pero por ejemplo, en un paciente independientemente no me importaría como tal. ¿Te cree? Pues sí, es como bueno. O mira, Ya. te la pongo más fácil, porque todos los que pasamos por la mundial vivimos un comentario como este, que te pregunte este mismo paciente, ¿y dónde estudió usted? Y ya tú le dices, no, en la Universidad Mundial. Y que te diga el paciente, el paciente. Ah, pero pues ahí no saben, ahí pasan nomás por pagar. ¿Qué opinarías? ¿Qué sentirías? Pues creo que sí, pues hay mucha diferencia de pensamientos, tal vez ignorancia, pero por ejemplo a mí ese tipo de comentarios no, pues no me van. Es como de, pues si usted cree, aquí está sentado, pues va por algo. Si no le gusta, pues hasta lo puede. O sea, no le diría eso, pero es lo que pensaría. Pero, o sea, uno como profesional tiene que mantener el porte y, y al contrario, o sea, él tiene una imagen tal vez errónea de, o sea, como la universidad, o tal vez uno como profesional, y creo que hay que demostrar lo contrario. Definitivamente. Entonces, y no estoy diciendo que esté bien lo que diga el futuro paciente o el paciente imaginativo, ¿no? Bueno, tomando en cuenta su respuesta, usted dice, lo pensaría, pero no lo diría. Sin embargo, cuando nosotros pensamos algo, aunque no lo digamos, lo que es nuestro lenguaje no verbal lo hace, lo denota, lo enseña. Entonces, es muy probable que sí se te vaya a salir por ahí, no conscientemente, eso tenlo por default, porque todos conscientemente vamos a decir que no. A tu servidor, todos hemos tenido ese detalle de pronto. Pero ¿para qué nos sirve esto en el caso, no solamente de Herrera, sino para todos los que nos escuchan? Para que administren su reacción, así como lo comentaba bien Herrera, hay que profesionalmente tener un porte adecuado y saber cómo responder. ¿Ok? Muchísimas gracias, Herrera. ¿Alguien más que nos quiera compartir X conducta que te incomode de la gente? De cualquier persona. Yo, profe. A ver, ahí hubo dos. ¿Quién? Bueno, a mí, yo iba a decir que a mí me incomoda mucho que se me queden viendo mucho tiempo. Ok, que se te queden viendo mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, que alguien está platicando contigo que se te quede mirando. No necesariamente en una plática, pero si yo estoy normal, una persona externa que se me quede mirando me incomoda. Ah, ok, por ejemplo, que tú estás con tus amigas, no sé, en un café y algún chico, alguna otra chica de otra mesa tiene fija la mirada sobre ti o a ti te da esa impresión que la tiene sobre ti. Sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, es importante, ¿quién participa? Aguilar. Aguilar, es importante que identifiques, Aguilar, y que estés clara que te incomoda eso, ¿ok? Que te incomoda eso para que conozcas tú cuál va a ser tu reacción y sobre todo que la sepas administrar. Ejemplo, imagínate que un día te invitan a un congreso, a una conferencia, a un programa, no sé, donde sea, y para que hables algo de alimentos, ¿no? Y ahí vas tú muy emocionada y a lo mejor al salir o al ingresar cualquiera de los dos eventos a la actividad que tú vas, pues una persona se te queda mirando y a lo mejor el tener clara esta sensación te va a poder dar la pauta de que sepas cómo vas a reaccionar, ¿ok? Entonces, es importante que usted sepa, y todos, pues, sobre todo,
¿Qué es eso que te incomoda y cómo vas a reaccionar ante eso? ¿Sale? Ahí en el caso de que alguien se te quede mirando, ¿qué pensamientos se te vienen? Pues yo pienso si es que hice algo, una acción, no sé, rara, o si estaba viendo mi ropa y yo lo único que hago es sonreír y ya. Ok, bueno, la salida es bastante diplomática, ok. Entonces es importante que usted sepa y esté clara que esas situaciones le incomodan hasta cierto punto, ¿no? Eso sí, si se dedica usted a la farándula, pues yo creo que tiene que trabajar más, o a los medios, sobre ese detalle. Muy bien, y la última persona que comentó, que ahí se empalmó. Yo, profe, Valeria. Ajá. Me molesta que sean descorteses, que no te digan por favor, con permiso, gracias, o cuando estás en un lugar que hay gente que no te digan con permiso y que te empujen con el hombro. Ok. Imagínense que le llega a la paciente, al consultorio un paciente así, que no es cortés, que no dice buenos días, que no dice buenas tardes, porque los hay, y más que la imaginación, a veces son peores en la vida real. Entonces, que llegue y que te empiece a tutear, ¿no? Porque te ve muy jovencita y, ¿cómo te llamas? Ya tú le dices, no, Valeria. Mira, Valeria, pues vengo a esto, y pues a ver si me puedes ayudar, no sé si sepas tú sobre esto. Y que se empiece a dirigir de esta manera donde, igual como le decía Herrera, que te pregunte, ¿no? Hasta de dónde estudiaste ¿y qué experiencia tienes? O sea, antes todavía de que te platique la situación por la que viene, ¿cómo reaccionarías tú? Pues creo que me sacaría un poco de onda, pero le seguiría hablando de usted y respetuosamente, pues, Okay. hasta que me permitiera decirme de que no, tutéame, pues ya, pero le seguiría hablando normal. Ok, siempre educada, ¿no? Para, sobre todo, controlar tu reacción. Miren, les va a tocar, y es muy importante que administren sus pensamientos, ¿ok? Siempre, siempre, siempre administren sus pensamientos. Ahorita les voy a dar alguna recomendación para cómo administrar y no caer en esos enganches de, uy, cómo me cae gordo este paciente, ¿no? Porque a veces te va a llegar un paciente que él te ve con una admiración y una importancia fundamental en lo que él esté logrando o ella esté logrando, pero tú por dentro, hijo de su madre, ¿cómo no se vaya? Porque los hay, ¿ok? Siempre va a suceder. Aunque ustedes creen que no, siempre sucede. O les van a tocar casos de situaciones muy, muy incómodas. Yo creo que en la mayoría de los casos de ustedes, y no porque esté bien, sino porque es un tema muy común, las personas que son violadores, que son narcotraficantes, a lo mejor no les agrada mucho, pero en algún momento durante la consulta, ponle que se les salga y que te compartan, es que yo soy violador o violé a alguien, o se les salga también decir, es que yo soy narcotraficante y a eso me dedico. Entonces, el que identifiques que este tipo de personalidades te incomoda, requieres administrar tu reacción, puesto que tu función es profesional. Tienes el derecho de decir, ¿sabe qué? No comparto algún punto de vista o algún hábito que usted tiene, y pues si para ti es muy ofensivo, pues tienes el derecho de decir, no voy a, terminas tu sesión como corresponde, a no ser que sea muy, muy duro para ti, muy fuerte, pues ahí en ese momento cortas la información y muy respetuosamente le pides a la persona que te declaras incompetente o neófito o no cuentas con las necesidades que él pudiera requerir cubrir y pues no brindas más tus servicios, ¿no? También tienes el derecho a hacerlo. Sin embargo, administra tu reacción. Eso es fundamental. Cuando hagan un comentario que te saca de quicio, tienes que cuidar eso. Comprender la situación de la persona. Cuando nos referimos a comprender es a nivel racional, ¿ok? Comprender es la lógica de las acciones. Empatía, y la vamos a ver más al rato, es a nivel emocional, ¿ok? Lo que estás sintiendo.
comprensión, repito, es a nivel racional, que tú comprendas la situación, que seas ecuánime. Ecuánime quiere decir que tu conocimiento te lleve siempre hacia el punto medio, al ser justo, al ser mediador, al que sepas cuál es el camino adecuado. Y ser genuino es que seas expresivo, sí, pero de una manera muy respetuosa y muy única, que seas auténtico a la hora de expresar lo que sientes, pero no en esta autenticidad mal comprendida de ser grosero o ser insultativo, porque hay gente que habla con groserías, ¿ok? Sin embargo, hay personas que se le ve bien hablar con groserías y hay personas que pareciera que no se le ve bien hablar con groserías. Hay personas que hablan con groserías y te da risa y te gusta escucharlos platicar, porque hay cuando sucede esto es que hay una coherencia entre lo que dice, entre cómo lo expresa, su lenguaje no verbal, y aparte su genuinidad, es decir, que siempre se comporta así. Y por eso hay personas que de pronto pareciera cómodo escucharlas decir groserías, pero hay otras personas que es grotesco, que es incómodo, que es repulsivo estarle escuchando decir este tipo de expresiones. Entonces, tú sé genuino, educadamente, recuerda que eres un profesional, o en este campo, pues, eres un profesional, y requieres desarrollarte de la mejor manera. Es importante que, bueno, ahí no estaba, ahí se brincó, pero bueno, es importante que durante el autoconocimiento evites algo que se llama proyección. ¿Qué es una proyección? Repito, en el autoconocimiento es importante que tú evites una proyección. En el orden psicológico, una proyección es que todas las cosas que son incómodas en ti o para ti, la exteriorices y la deposites en la persona de afuera. Un contexto muy rápido. Esa persona, bueno, piensen ustedes, no van a decir el nombre ni qué rasgo tiene con ustedes, pero todos tienen una persona que les cae mal, que les incomoda. Piensa en esa persona. No me lo digas, piensa en esa persona, cómo se llama y quién es, no me lo digas, tú acuérdate nada más, fulano o sultano. Si alguien dice en este momento, no, yo no tengo a nadie, todos me caen muy bien, bueno, entonces tú eres ese mal que les cae a alguien, en algún momento. Entonces, pero repito, busca a esa persona que te incomoda, esa persona que tú disfrutas, que gorda me cae o que gordo me cae. Si dices que no lo tienes, sí lo tienes, nomás que estás evadiendo el tema. No te preocupes, no lo vas a decir. Si ya lo tienes claro, ya te acordaste de fulano, fulana o perengana, puede ser actual o de la primaria, la secundaria, no sé. Bueno, todo eso que te cae mal de esa persona, lamento desilusionarte, pero tiene que ver más contigo que con esa persona. Es decir, lo tienes tú. Tú eres así. Es que es muy grosera. Tú eres grosera o grosero. Es que es muy antipático, muy sangrón. Tú eres sangrón o antipático. Obviamente, tú no te das cuenta, ¿ok? Y no es que siempre seas así, es que eso de ti que te incomoda, lo ves expresado más fácil en la persona de afuera. Mira, una explicación más concreta. El cerebro humano es muy sabio y no va a permitir que tú te agredas. El ser humano evita todo aquello que le haga daño. Entonces, como si tu psique está en el mejor de los estados, en vez de autoagredirte, porque entonces caerías en unos rasgos depresivos, vas a agredir hacia afuera. ¿Ok? Entonces, eso que no te gusta de ti, lo vas a ver en otra persona, porque en otra persona sí es probable que lo puedas externar. Qué sangrona me cae, qué sangrona es, qué gorda me cae, sé que los hombres somos más por las cuestiones físicas. Ay, sí, se cree muy guapo, y bien mafufo, se cree mucho porque está acuerpado y X o Y, ¿no? Entonces, eso tiene que ver más contigo. Entonces, el que tengas tú claro este tipo de situaciones va a evitar que tú hagas proyecciones, ¿ok? Entonces, esto te va a apoyar en tu autoconocimiento. ¿Preguntas o dudas hasta aquí?
¿Siguen ahí todavía? No, profe. Todo bien. Ah, bueno, muy bien, gracias. Ok, gracias. Disculpen si les desperté alguna. Autoaceptación. Requiere ser autotolerante y darte la oportunidad de tolerar a los demás. Hay personas que son muy duras consigo mismas, es decir, son muy autoexigentes, excesivamente autoexigentes. No es que sea malo pedirse ser exigentes, ¿ok? Que tú hagas las cosas bien, pero es inadecuado ser excesivamente exigente. ¿Cuándo sabemos que es un exceso? Cuando el hecho de que no cumplas alguna orden o alguna indicación que tú misma te diste a ti y te castigues por ello. Ejemplo, hay personas que dicen, no voy a ir a comer hasta que termine esto. Eso es un autocastigo. Tu cuerpo te está diciendo, ya tengo hambre, vamos a comer. Y tú le estás diciendo a tu cuerpo, no, hasta que terminemos vamos a ir. Eso es una autoexigencia. ¿Ok? Y en esto no es que sea bueno o que sea malo, pero entra dentro de esta categoría, es una autoexigencia. Y requieres autoaceptarte, requieres ser autotolerante, porque el hecho de que tú te toleres a ti mismo, aceptes tu condición, tu situación, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te agrada, lo que no te agrada, te va a dar la oportunidad de tolerar a los demás. Eso es por default. Esto te va a dar la oportunidad de a futuro manejar tensiones y presiones. ¿Cuál es el motivo de esto? Por esto, si tú te dominas a ti mismo y sabes qué te gusta y qué no te gusta, pues obviamente podrás tener la posibilidad de manejar la presión más adelante sin ningún problema. Por ejemplo, tú podrás saber que a lo mejor tienes habilidades para algo y habilidades y tener dificultades en otras habilidades. Ejemplo, a lo mejor en la secundaria o en la prepa te decían, o alguien te decía, algún compañero o X persona, te llegó a exteriorizar, es que eres un tonto. Y de volada te prendías y te molestabas y te enojabas. O a lo mejor a alguna señorita le decían de tus compañeras, es que estás bien fea y eres esto y eres aquello. O estás gorda o estás flaca o lo que sea, ¿no? Y de volada se molestaba, ¿no? Algunas a lo mejor actuaban o algunos actuaban de irse sobre la persona para agredirla, o algunos otros mejor se retiraban y se entristecían y se evadían el lugar y el tema y lo que conocemos como que se agüitaban, pues. Esto es parte y es hasta cierto punto común en la adolescencia, puesto que nuestro proceso de autoaceptación todavía no está de todo desarrollado. Sin embargo, en esta edad que alguien te diga, eres un tonto, una autoaceptación sana te diría, pues, tengo capacidades para unas cosas, se me dificultan otras, sin embargo, si me empeño en aprenderlo, pues las voy a desarrollar. Entonces, si de pronto alguien te dice en tu práctica profesional, es que tú eres un incompetente, no sabes nada, quién sabe dónde estudiaste, X o Y cosas que para ti pueden ser ofensivos, si tú estás claro que eres un profesionista ético, que obviamente cometes fallos como todos, que no es que todo lo hagas mal, sino que pueden ser ofensivos. Si tú estás claro que eres un profesionista ético, que obviamente cometes fallos como todos, que no es que todo lo hagas mal, sino que fue un evento muy seguramente inadecuado y que vas a buscar corregirlo para futuros, o que a lo mejor eso que supuestamente no hiciste, no lo hiciste como la otra persona quería, sin embargo a lo mejor no era adecuado como la otra persona lo estaba solicitando, aún así lo hiciste buscando la mejor conveniencia de las partes, pero no fue satisfactorio para una de ellas, pues no implica realmente que tú seas lo peor, sino que en ese momento pues sucedió eso. Y si aprendes a manejar esto, pues estás del otro lado. Y la seguridad minimiza eventos de ansiedad, que era lo que te decía. El hecho de que tú estás seguro de lo que quieres y lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que aceptas, lo que no aceptas, lo que requieres trabajar, lo que está ya trabajado en ti como persona,
pues va a disminuir la ansiedad, es decir, ya no te va a generar tanto escozor, puesto que, pues ya no pasa nada. En un proceso muy general, y no estoy diciendo, repito, que sea bueno o que sea malo, a lo mejor algunos de ustedes no los conozco físicamente, presencialmente, pero algunos de ustedes probablemente sea homosexual o lesbiana, ¿no? Si ustedes lo tienen claro, dominado, o sea, no es un tema que les genere incomodidad, pues a la hora que tengas este tipo de pacientes, mira, no te va a generar ninguna ansiedad. Ansiedad no me refiero a que te gusten o qué va a pensar de mí, sino que tu desarrollo profesional va a ser como cualquier otro tema. Pero si tu proceso de autoaceptación en este tema de la sexualidad todavía no ha llegado, si de pronto dices, sí, es que a lo mejor sí, a lo mejor no, o qué vergüenza, qué van a decir mis papás, mis amigos, o lo que sea, cuando te toquen ese tipo de pacientes te va a generar tensión e incomodidad, puesto que no lo has trabajado contigo. Lo mismo sucedería si de pronto viviste un aborto y no trabajaste adecuadamente ese aborto, o hombres y mujeres, aunque obviamente entiendo que los hombres no abortan físicamente, sin embargo su pareja abortó y no trabajaron ese duelo, aunque es más fácil llevarlo para los hombres que para las mujeres, por el hecho de que no lo gestaron, puede generar algún tema de incomodidad a la hora de que escuches. O mira, más fácil todavía, si tuviste algún padre o una madre autoritaria y te cuesta trabajo este tipo de personalidades indicativas que te dicen qué hacer y cómo hacerlo, a la hora que se te presente un paciente autoritario y que quiera decirte qué hacer y cómo le vas a decir las cosas, te va a generar esa misma tensión, porque traes todavía ahí trabado el hecho de que no aprendiste a manejar la personalidad autoritaria. Bueno, entonces ya lo decíamos, en autoconocimiento es evitar proyección y en autoaceptación es evitar resistencias, evitar quedarte atorado en ese tipo de situaciones, porque las resistencias, como su nombre lo dice, va a evitar que tú avances. ¿Cuándo no va a haber resistencias? Cuando tú aceptes las situaciones, ¿ok? Entonces, eso es importante. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, espero que les sea de interés esto que les estoy platicando. Recuerda, tus pacientes dentro del mismo tema no son máquinas descompuestas, ¿ok? Sobre todo en el tema de la autoaceptación, no son máquinas descompuestas. Evita este trato médico-paciente o paciente-profesionista que es de, ¿le dolió eso? Bueno, pues es por esto. O bueno, ¿tiene usted diabetes? Sí, pues porque la insulina ya no está funcionando. O sea, como si fuera una... Y antes se lo cambiamos. No son máquinas, es una persona que le afectó seguramente el hecho de que tiene ahora diabetes, el miedo a una amputación, el miedo a estar dependiente de la insulina, a muchas cosas. Entonces, recuerda, evita ese tipo de comentarios, porque ese tipo de comentarios, como de rápido ya lo vamos a cambiar y pues, no importa, hombre, eso ya es una resistencia, es querer evitar empatizar con la persona y entonces va a generar un tipo de agresión. Y obviamente también evítate involucrarte de más, porque las personas que de pronto se meten en querer salvar a las personas también es una falta de aceptación, ¿ok? A lo mejor alguno de ustedes, digo, esperemos si no, o si no, que sea un ejemplo nada más y que no vaya a sucederles jamás, algún familiar muy querido falleció a lo mejor por algún tipo de, no sé, alguna enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Por no cuidarse, anemia, leucemia, algo así. Estoy hablando hipotéticamente. Y de pronto te llega un paciente con esta situación, con leucemia, y pues viene contigo porque en este momento ya quiere cambiar esa situación, y que de pronto tú te involucres de más por esta empatía que tienes de que no quiero que le pase lo que le pasó a mi pariente cercano, y no quiero verle sufrir porque yo vi sufrir a mi pariente y es horrible, y de pronto te involucras de más, tampoco es adecuado. En el caso de los psicólogos nos dicen que el espíritu de psicología entra cuando queremos empezarle a darle instrucciones a nuestros padres de cómo educar a nuestros hijos.
No sé si en el caso de los nutriólogos hay algún lema, pero me imagino yo algo así como que cuando empiezas a decirle qué comer y qué no comer a tus papás, sin que te pregunten, o a tus hermanos, qué cuidarse y qué cosas le hacen daño y qué cosas no, sin que ellos te pidan la información, yo creo que por ahí tal vez vaya. Entonces, evítate involucrarte de más. Recuerda, si quieres apoyar a alguien, siempre pregunta, ¿me permites darte una recomendación acerca de ese alimento o de ese hábito que estás teniendo? Si te dice, no, nadie te preguntó, mira, chitón, ya no más. Si te dice, sí, me gustaría saber, entonces sí. Pero aún así, si después la persona que tú intervienes da otra opinión que quiere como anular lo que tú dijiste, mira, ya no digas nada, ¿ok? Siempre tienes que estar preguntando si la persona te da permiso de darle más información. Y bueno, la autorrealización es una persona que está en desarrollo, crecimiento constante, una satisfacción interna y nos dará estabilidad emocional. Muy concretamente, te comparto porque ya veo que vamos sobre tiempo. Si tú estás en la carrera que deseas, si tú realmente te visualizas como nutriólogo, como nutrióloga, vas a estar satisfecho internamente y eso se te va a notar. Es más, cuando estabas en grupo, tú veías quiénes son tus compañeros que les brillan los ojos por el simple hecho de estar en la materia en la carrera de nutrición, que les agrada, que van gustosos todos los días. A lo mejor tú no conoces la historia de vida, pero te das cuenta que cuando están en el aula y participan y exponen y comparten experiencias o preguntan simplemente a sus maestros sobre algún tema, lo hacen con ganas y se ve con deseo. Pero también te das cuenta aquellos que nomás van a dar la vuelta y que a lo mejor se metieron en nutrición pues porque pues no les gustaba psicología, pero se les hizo más fácil, o X o Y motivo. Entonces, si tú estás satisfecho con lo que estás haciendo, no estoy diciendo que las condiciones sean lo mejor posible, porque puede ser que tengas problemas económicos y eso te dificulta estar estudiando en la escuela y te tensa. Sin embargo, el estar en el lugar donde deseas, pues obviamente te va a dar una sensación de autorrealización enorme y vas a avanzar fácilmente. Es más, mira, cuando estás con una pareja, o si tienes pareja o has tenido pareja, cuando estás con esa persona que en su momento consideras que es la adecuada, la deseada, la importante, el que es tu complemento, se te nota, ¿ok? Aunque no estés con la persona, tu cara, tu comportamiento cambia. Si tú no lo has visto, fíjate en las personas que han estado así y cómo se ven diferentes. Obvio también aplica para aquellas personas que están en una relación que no están donde gustarían estar. Se les nota cómo es pesado, cómo es difícil, cómo es denso. Fíjate, a lo mejor tus papás, si estaban casados y se divorciaron, cómo era su reacción antes y después. A lo mejor algunos se pusieron peor cuando se divorciaron, o algunos, realmente se les nota que no querían estar allá y a lo mejor ahora se llevan mejor que están separados que cuando estaban juntos. ¿Ok? Entonces, toma en cuenta eso, que tú estés haciendo lo adecuado, que estés en el lugar que deseas estar y desarrollar lo que deseas desarrollar. Evita racionalizar. Racionalizar también es un mecanismo de defensa y esto se entiende como justificar. ¿Ok? Justificar es de, pues, yo quería estudiar medicina, pero pues no me alcanzó. Pero bueno, nutrición está bien. ¿Ok? Pero en el fondo, no solamente es la nutrición lo que quieres abordar en un paciente, sino todo el contexto médico, orgánico, y eso es racionalizar, y en el fondo te vas a dar cuenta cómo hay lugares insatisfechos que tienes tú. Una manera más clara de racionalizar, de ver una racionalización, recuerda a tus maestros de carrera, a tus maestros de la prepa, cómo había maestros que era un agrado total, deseabas que esa materia llegara, porque el maestro o la maestra tenía una habilidad para envolverlos y te agradaba estar ahí, ¿ok? Y te gustaba, es más, esperabas con ansia, hoy es jueves y nos van a dar tal materia, hoy es el lunes, no le hace, de todos modos me da esta maestra, este maestro y me gusta esa materia.
pero había otros compañeros, otros profesores tuyos, que a lo mejor llegaban y tú mismo veías, pero ¿para qué viene a dar clase? Que ya mejor se jubile, que cambie de profesión, esto ni le gusta. Hay muchos maestros o compañeros o personas que están frente a una docencia o ejercen la docencia por vocación, es decir, que les nace. Pero hay personas que están por necesidad económica, pagan muy bien, pero no les gusta. Y eso lo puedes ver en la medicina, en la nutrición, en la psicología, en todos lados. Como hay personas que aman su trabajo y les gusta. Y hay personas que están, pues porque la familia les dijo lo que sea y ahí están. Entonces, busca esa estabilidad emocional para que puedas realizar lo que tú te mereces y lo que tú quieres. Y bueno, ya para ir cerrando, la capacidad de escuchar se requiere una atención flotante. ¿Qué quiere decir? Que no te enfoques en un solo aspecto, sino que veas, escuches todo lo que está a tu alrededor. Cómo es que te dijo una cosa aquí y te dijo otra cosa acá y de pronto pareciera que se niega y otras cosas que confabulan y afirman. Oír no es escuchar, oír es lo que de pronto estamos haciendo. A lo mejor si no me estás poniendo atención, pues nomás me estás oyendo, pero si te enfocas a atenderme, entonces me estás escuchando. Y saber la angustia del silencio, saberla dominar, no caer en crisis cuando alguien de pronto está hablando y se calla y se quedan mirando. A veces hay que saber manejar los silencios. Es importante un silencio para que la otra persona caiga en cuenta de lo que está diciendo. Tú aprende a manejar el silencio, no seas tú el ansioso, como que hubo una pausa y tengo que hablar para que no se oiga el silencio. ¿Okay? ¿Cómo saber si te angustia el silencio? Eres de las personas que tienen que tener ruido para poder hacer cualquier cosa. No te gusta el silencio. ¿Qué se puede interpretar del silencio? Son las personas que no les gusta estar consigo mismas o con sus pensamientos, ¿okay? Porque el silencio nos hace pensar en voz interna, por default. Entonces, si hay silencio, no me gusta. Pongo música, me pongo los audífonos, los papás o las mamás de pronto prenden la radio o ponen música para hacer algunas actividades y eso es precisamente que no les gusta el silencio. O la gente que pone la tele para dormirse. Y la deja prendida toda la noche para que los arrulle, dicen ellos. Bueno, flexibilidad, adaptarse a las distintas situaciones antes de entrar en conflicto, es decir, adaptarte, saber que hay varias maneras de solucionar las cosas, evitar ser rígido, no querer creer que como ya resolviste una cosa una vez así, toda la vida lo vas a resolver de esa misma manera, evitar aferrarse a un solo sistema de entrevista, a lo mejor estás estandarizado en la cuestión clínica, que es lo adecuado, entiendo por tu formación, pero a veces a lo mejor tu paciente quiere compartirte otra cosa y pues a lo mejor le quieres hacer una pausa, a lo mejor ese día ibas a continuar la segunda entrevista con la anamnesis, puesto que es un tanto larga y tú querías ver algunos detalles, pero llegas en un tema a lo mejor donde se le mezclan las emociones y te habla de su divorcio, de un ser querido que falleció, no sé, de que se siente sola, X o Y cosa, o solo, y pues ni modo, haz una pausa y no te cases con lo que, no, ¿sabe qué? Eso no lo vamos a escuchar, no lo vamos a atender, tengo que llenar la anamnesis. Requiere ser flexible en este tipo de situaciones y abierto a la improvisación. Improvisar no quiere decir inventarte cosas, sino sí que a lo mejor, si estás en línea se te cae el sistema, ya lo veíamos al principio, que a lo mejor el paciente en ese momento llega en un estado inadecuado, cómo lo vas a atender, X o Y situación que esté fuera del contexto que regularmente manejas. Bueno, y la empatía, pues era entender lo que el otro está viviendo y sintiendo, comprendiendo cómo ve el mundo, cómo lo ve él. Un entrevistador es un confidente, no es un juez, tú no vas a llegar a decirle, eso está mal y no lo haga así, no lo vuelva a hacer. Tú escuchas lo que está haciendo y cómo lo está procesando para que después tú le apoyes en ese tipo de situaciones, ponerte los zapatos del entrevistado, que es el común denominador de la empatía, y recuerda, los actos humanos siempre están motivados por algo y no porque sí. Y bueno, ¿y por qué dejó usted por qué usted empezó a comer más azúcar? Pues porque sí. Bueno, ¿qué fue lo que lo llevó a empezar a consumir más azúcar en ese momento en su vida, ¿no? Entonces, buscar el concreto, sino ver qué más
está pasando, porque siempre hay un algo que te hace hacer las cosas, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta mucho este asunto, muchachos. Recuerda, la empatía es a nivel emocional, no a nivel intelectual. Muchos de ustedes van a ser excelentes profesionistas que van a comprender la situación, sin embargo, hay que ser empáticos también con ellos. Y bueno, evitar juicios aprobatorios o reprobatorios, como que, sí, qué bueno. Me tocó ver en una entrevista a alguien de ustedes dijo, me apuro porque ya vamos a cerrar, que le dijo a que supuestamente alguien llegó con ustedes y le dijo, sí quiero bajar de peso. Y le dijo, sí, está muy bien, qué bueno que quiere bajar de peso. Y que, o sea, aprobó lo que estaba diciendo. Es bueno, fíjese, bajar de peso, creo que le dijo. Nomás faltó que le dijera, sí, está bien gorda. Entonces, eviten ese tipo de comentarios aprobatorios o reprobatorios. No se dice bueno, malo, sí o no. Simplemente para clarificar alguna información es adecuado, pero eviten ese tipo de comentarios. Y bueno, creo que hasta ahí. Si se me fuese algo, pues después lo retomamos. Trabajo en clase, pues ya no alcanzamos, yo creo que lo vamos a hacer, vamos a iniciar con él la próxima clase, sin embargo, recuerdo quiénes participaron. No sé si tengan preguntas o dudas hasta ahí. Y les comparto la tarea para que la tengan rápidamente ahí en sus pendientes del día de hoy. ¿Sale? Déjenme, se las voy a poner rápidamente. De todos modos, ahí les va a salir en la tarea en un momento más para que lo tengan. Y va a ser, les voy a dejar una película que ya está ahí, está en el YouTube, pero ya está el enlace ahí para que lo logren identificar rápidamente. Y va a consistir en lo siguiente. Permíteme nada más. Es que esto de hablar se me da mucho. A ver, ahí debe de aparecer ya. Ok, ahí va la tarea. La tarea es ver la película La Sociedad de los Poetas Muertos, La Sociedad de los Poetas Muertos, ubicada en Classroom, y ahí te va a salir tarea. Y resolver en el cuaderno la pregunta, ¿qué habilidad requiero mejorar como entrevistador? Y hay que enviarla por Classroom. Es mínimo una cuartilla, que sería una hoja de cuaderno, que tomas foto y lo subes, ya sabes, ¿no? Entonces, repito, ver la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que está ahí en Classroom. Ahí te voy a poner el enlace nomás para que le hagas clic, te va en YouTube, lo vas a reproducir. Y resolver en el cuaderno la pregunta, ¿qué habilidades requiero mejorar como entrevistador? Es a mano, tomas una foto y la subes a Classroom. Si de pronto tienes alguna duda de las instrucciones de cómo resolverlo, pues ahorita que terminemos, después que te suba el video de la clase el día de hoy, pues te vienes hasta esta parte y ahí te estaré explicando, para el tú del futuro que venga a vernos, aquí vamos a estar viendo la entrevista. La tarea de la entrevista del día de hoy. ¿Preguntas o dudas, jóvenes? ¿Sobre el tema o sobre la tarea? ¿Es para la próxima clase la tarea, profe? Sí, para el martes. Para el martes de la próxima sesión. Profe, ¿qué había mencionado de una hoja? Que la tarea la van a hacer en el cuaderno y va a ser media hoja. La de que van a ver la película y van a responder la pregunta ¿qué habilidades requiero mejorar como entrevistador? Y la vas a responder en esa hoja de cuaderno, a mano. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que tenga preguntas o dudas? ¿Es Porque media ya, cuartilla, profe? una cuartilla. Es que le entendí, media hoja, dijo. Una hoja. Bueno, si llegué a decir eso, me corrijo. Una hoja. Ok, profe, gracias. Ándele pues, que les vaya bien. Ya sé que tienen otra clase, les quité un poquito más de tiempo. Gracias por su consideración. Nos estamos viendo. Castillo creo que se quería quedar. Gracias, No sé si se quiere. hasta luego, profe. Que le tengan excelente fin de semana. Que tengan Sí, aquí está el excelente día. profe. Gracias, profe. Ándele. Castillo Vale, se fue. profe, ¿Se queda? gracias. Maestro. Bye, Sí, sí me voy a jóvenes. quedar. Ya se fue Castillo, que le vaya bien. No me he ido, profe.
Ah, bueno, nos vemos luego. Ay, mi calificación. Ok, vamos a esperar a que se estén retirando, ya casi se van.